¿Por qué ciertos lugares tienen una alta densidad de población y otros muy baja? Bueno, hay muchos factores diferentes que pueden hacer que una región tenga una densidad de población alta o baja. El dinero es probablemente el principal. Estas oportunidades económicas atraen a mucha gente. Esta gran cantidad de gente requiere entonces infraestructura y transporte. Esta es la razón por la que ciudades como Londres tienen sistemas de transporte complejos, mientras que en las tierras altas de Escocia, tendrías suerte de encontrar un autobús cada hora en la otra cara. Las áreas con baja densidad de población tienden a ser lugares que no son realmente buenos para vivir, lugares con climas extremos, conflictos y geografía difícil. Vamos, exploremos el planeta. Tomemos a Egipto como nuestro primer ejemplo. Así pues, Egipto tiene una de las densidades de población más interesantes del mundo. Te daré una idea de por qué se ve así. La mayoría de la población de Egipto se concentra a lo largo del río Nilo y su delta, ya que estas regiones proporcionan tierras fértiles para la agricultura y acceso a recursos hídricos. Un increíble 95% de los aproximadamente 110 millones de habitantes del país vive a solo unos pocos kilómetros del Nilo y su delta. Los antiguos egipcios consideraban que el río Nilo era la fuente de vida y desempeñaba un papel vital en la historia y la rica cultura del país. La humanidad le debe mucho a este río. Las zonas más densamente pobladas son principalmente centros urbanos que incluyen ciudades como El Cairo, Alejandría y Giza. Sin embargo, gran parte de la masa continental de Egipto, como el desierto occidental, sigue estando escasamente poblada. Esto se debe a las duras condiciones ambientales. Las temperaturas aquí pueden ser inhóspitas y hay muy poca infraestructura. Hay un término bastante extraño conocido como plátano azul, que es una región que se conoce como la megalópolis de Europa o el eje Liverpool-Milán. Es un corredor de urbanización discontinuo en Europa occidental y central con una población de alrededor de 100 millones. La parte norte de la llamada banana se extiende hasta el noroeste de Inglaterra, donde encontrarás ciudades como Manchester y Liverpool. Luego viaja hacia el sur a través de Inglaterra, a través de Birmingham y Londres, antes de pasar por el Canal de la Mancha, donde incorpora muchas ciudades europeas importantes como Ámsterdam, Rotterdam, Milán, Zúrich, Múnich y Bruselas, por nombrar algunas. Dentro de esta región se encuentran algunos de los aeropuertos y puertos marítimos más transitados del mundo, así como las sedes de la UE, el Parlamento Europeo, la Corte Internacional de Justicia, la OTAN y el Banco Central Europeo. Entonces sí, un plátano bastante importante. Australia es uno de los países menos poblados del mundo, con solo 3.5 habitantes por kilómetro cuadrado. De hecho, esto lo convierte en el segundo o tercer país menos poblado del planeta. El territorio del norte está aún más escasamente poblado que esto. Por tan solo 0.16 habitantes por kilómetro cuadrado, esta región se extiende por una distancia de alrededor de 1.4 millones de kilómetros cuadrados. Esta es un área más grande que todo el país del Perú. El territorio del norte tiene una población de alrededor de 250.000 de habitantes, excluyendo a Perth, en la costa suroeste de Australia. El principal centro de población del país se encuentra a lo largo de su costa este, específicamente desde Brisbane hasta Sydney y luego hasta Melbourne. Solo estas tres ciudades albergan alrededor de la mitad de la población total del país. Actualmente casi nadie vive en el centro de Australia, que se encuentra a más de 1.000 kilómetros de la costa. La región es esencialmente un desierto árido. Sin embargo, hay una ligera anomalía, ya que Alice Springs es una ciudad con más de 25.000 personas sentadas en el centro del país. Esto representa alrededor del 0.1% de la población total del país. El siguiente es un país que no podría ser más diferente de Australia en términos de densidad de población. India es quizás uno de los únicos países cuya población está realmente distribuida por todo el país. En este mapa, la mayor parte de la India es azul, lo que muestra que la mayor parte del país está densamente poblada. Hay muy pocas regiones que se puedan describir como escasamente pobladas, especialmente en comparación con zonas como el Territorio del Norte o Australia Occidental. Luego tenemos regiones extremadamente densamente pobladas repartidas por todo el país, como Mumbai, Bangalore, Calcuta y Delhi, por nombrar algunas.
Por supuesto, la India es ahora el país más poblado del mundo, acercándose a los 1.500 millones en el momento de realizar este vídeo. India es un país grande, pero ciertamente no el más grande. Tiene alrededor de 1/3 del tamaño de Estados Unidos, Canadá o China, países con los que comparte una población similar a esta última. Esto significa que mucha gente tiene que hacinarse en un país que es relativamente pequeño en comparación con los países más grandes del mundo. La población de la India está dispersa debido a asentamientos históricos, geografía diversa, factores culturales, urbanización, disponibilidad de recursos y políticas gubernamentales que conducen a una distribución variada en todo el país. Nuestro próximo país tiene un nombre bastante similar al de India, pero su densidad de población es muy diferente. Es Indonesia. Así pues, Indonesia se extiende sobre 17.000 islas a lo largo del Océano Índico, entre el sudeste asiático y Oceanía. Más de la mitad de toda su población vive en una sola isla. Esta es también la isla más poblada del mundo, Java. Esto da como resultado que su mapa de densidad de población se vea así. La mayor parte del territorio del país es blanco o azul claro, mientras que Java es de un azul muy oscuro y la expansión urbana de Yakarta es roja. Yakarta por metro y área urbana es la segunda ciudad más poblada del mundo. Indonesia también posee alrededor de 3/4 partes de la isla de Borneo. Aquí puedes ver alguna que otra ciudad azul repartida por la región, pero en general es un lugar muy escasamente poblado. Denpasar, que es la capital de Bali, también está muy densamente poblada. Cuando visité Bali hace unos años, no tenía ni idea de que este sería el caso. Tenía la impresión de que era una isla pacífica, tranquila y remota, y vaya, estaba equivocado. El tráfico y el ruido allí son una locura. La expansión de la densidad de población de China es bastante extraña. Hay literalmente una línea que divide al país en dos. De hecho, la parte oriental del país está densamente poblada, donde vive alrededor del 90% de todo el país. Esto significa que solo alrededor del 6% del país vive al oeste de esta línea, lo cual no parece mucho, pero el 6% de 1.4 mil millones sigue siendo alrededor de 84 millones. Es aproximadamente la misma población que Alemania o Irán. El oeste de China, específicamente sus regiones noroccidentales, están muy hacia el interior, lejos de la costa, que todos sabemos es esencial para el comercio y el crecimiento. El terreno de esta región tampoco es muy favorable, con montañas escarpadas, desiertos y mesetas altas que no son ideales para construir ciudades o cultivar granjas. Por el contrario, las zonas costeras y las llanuras fértiles del este de China han sido históricamente centros de actividad agrícola, comercio e intercambio cultural que han dado lugar a mayores densidades de población. En este mapa, desde la distancia, Islandia es un país muy escasamente poblado y, de hecho, un país con una población muy baja, solo alrededor de 375.000 habitantes, de los cuales casi la mitad vive en una sola ciudad, la capital, Reykjavik. Reykjavik tiene un clima más templado en comparación con otras partes del país, especialmente el norte. Los paisajes accidentados del país hacen que la infraestructura sea difícil de construir y mantener, lo que significa que la mayoría de la gente vive en Reykjavik o en sus alrededores. Groenlandia es una versión aún más extrema de Islandia, ya que es aproximadamente 21 veces más grande, pero tiene una población aproximadamente 5 veces menor, lo que lo convierte en el territorio menos poblado del mundo. Alrededor de 1/3 de la población total del territorio vive en la capital nuclear, que se encuentra en la costa suroeste. En este mapa es casi un pequeño punto azul entre una colosal isla blanca. Sin embargo, la situación se vuelve aún más loca, ya que la región conocida como Parque Nacional del Noreste de Groenlandia cubre una distancia de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pero nadie vive allí permanentemente. De hecho, encontré un asentamiento llamado Kangaluk, que tiene una población de solo 13 habitantes. Se encuentra en una isla llamada Isla Disco en la costa oeste del territorio. Ahora bien, este tiene que ser uno de los lugares habitados más remotos de la Tierra. Pero Dios mío, ¿quién rayos viviría allí y por qué? Bueno, parece que la gente ya está harta de vivir allí. La población ha disminuido en las últimas décadas y se ha reducido a 2/3 desde 2000.
La gran mayoría de la región del desierto del Sahara es completamente blanca en el mapa de densidad de población, lo que no sorprende ya que se trata de uno de los lugares más inhóspitos del planeta. El Sahara se extiende por una distancia de alrededor de 9.2 millones de kilómetros cuadrados, un área más grande que todo Brasil y no muy lejos del tamaño de Estados Unidos o China. Se estima que 2.5. En esta región viven millones de personas, lo que da una densidad de población de solo 0.4 personas por kilómetro cuadrado. En algunas regiones esto es incluso menor. Justo al suroeste del desierto del Sahara se encuentra una región que es todo lo contrario en términos de población. Esta región, conocida como África Occidental, tiene una población de alrededor de 450 millones de habitantes, aproximadamente la misma población que Estados Unidos y Japón juntos. Sin embargo, en las próximas décadas, esto cambiará significativamente ya que la población de esta región aumentará exponencialmente para el año 2100. Esta región podría tener una población de más de 1.000 millones, de los cuales casi la mitad vivirá solo en Nigeria. América del Sur en su conjunto es un continente muy escasamente poblado. El continente cubre una superficie de unos 18 millones de kilómetros cuadrados y alberga a unos 440 millones de personas, casi exactamente la misma cantidad que África Occidental de la que acabamos de hablar. Esto da al continente una densidad de población de alrededor de 25 personas por kilómetro cuadrado. Por supuesto, este es solo el promedio de toda la región. Difiere significativamente entre las diferentes áreas. Sin embargo, hay algunas regiones muy densamente pobladas, especialmente en la costa central oriental, donde encontrará algunas de las ciudades más grandes del mundo, como Río, Sao Paulo y Buenos Aires más abajo. Pero cuando se trata de otras regiones como el desierto de Atacama, la selva amazónica y la Patagonia, muy pocas personas viven en estas vastas extensiones de tierra. Se estima que en el Amazonas viven unos 30 millones de personas. El Amazonas cubre una superficie de casi 7 millones de kilómetros cuadrados. Esto le da al bosque una densidad de población de solo 0.2 personas por kilómetro cuadrado. Y esto es todo por el video de hoy. Déjanos saber qué te pareció en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más. Sigamos explorando el planeta juntos.